Ahora voy a presentar a otro ponente, que es don Víctor Casal, es ingeniero jefe de fabricación aditiva de Navantia, compañero desde hace, creo, más de 30 años, ¿no?, que lleva en Navantia. Entró conmigo hace muchísimos años en la empresa, sigue allí, ha pasado por muchos puestos de relevancia dentro de producción, que fue donde empezó él, y ha estado ocupando distintas jefaturas dentro de la organización de Navantia. En este punto también me gustaría agradecer expresamente a Navantia por la ayuda que siempre ha prestado desde el minuto cero a este evento. Primero, con la sesión del taller de forja, cuando fue necesaria porque no teníamos sede, puso a disposición todas las instalaciones de Navantia y siempre ha enviado a un representante a este evento y a realizar las ponencias. Por lo tanto, quiero agradecer también explícitamente a Navantia como empresa en la zona, que siempre está colaborando no solo con la universidad, apoyando muchos de los proyectos que aquí se están desarrollando, sino con este evento en el cual está enviando ponentes y siempre está apoyando a la empresa. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Buenos días a todos. Ante todo, agradecer a la Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País el haberme invitado a dar esta ponencia, a Aurelio por su presentación y felicitar a los dos ponentes anteriores porque esas investigaciones al final es para lo que vamos todos, ¿no? Incluyendo nosotros con esto de la fabricación aditiva, también pretendemos reducir peso, reducir consumos y, en definitiva, mejorar el rendimiento del transporte marítimo. ¿Cómo está la fabricación aditiva? Porque en el título lo pone, la gran desconocida. Yo diría que la fabricación aditiva en el sector naval es como la Bella Escondida, en Cádiz. Esa torre de vigía tan bonita, pero que es difícil de encontrar, ¿no? Pues en el sector naval la fabricación aditiva todavía es una gran desconocida. ¿Cómo está ahora mismo? Yo siempre pongo esto, que es la curva de Gartner, para indicar cada año por dónde vamos. Yo creo que todavía estamos en el inicio de la rampa de consolidación. Ya hemos pasado esa época de euforia, de que esto vale para todo y lo vamos a aplicar en todo, y ahora se están ya sentando las bases para tener soluciones viables que se puedan aplicar en un barco. Estas son publicaciones que se hacen, la de en este caso derecha, izquierda, serían todas las publicaciones en el mundo que se hacen sobre fabricación aditiva, y lo de la derecha serían las que están relacionadas con fabricación aditiva y construcción naval o sector naval. Evidentemente, como veis, esto estamos hablando de miles y estos son decenas. No hay mucho todavía, pero va creciendo. Cada vez hay más publicaciones y más ensayos, más interés por este tema. Esto lo pongo desde que empecé a dar ponencia, yo diría que hace 6 o 7 años, y pongo esta misma diapo siempre y 7 años después siguen igual. O sea, como veis, esto es una de las principales empresas suministradoras de material de fabricación aditiva, fue uno de los precursores de la impresión 3D, y como veis, el barquito no aparece, y sigue sin aparecer. Llevo 7 años diciéndolo y no lo ponen todavía. En cambio, sí aparece el avioncito, el coche,
Incluso el trenecito aparecía en algunas, pero el barco no. No sé si es que no encuentran el dibujito, pero el rollo es que no lo ponen. Y yo creo que este sector todavía no es atrayente a todas estas compañías por las dificultades que tiene. Que ahora os la voy a contar por qué es tan difícil implementar la fabricación aditiva en este sector. Yo espero que el año que viene, cuando dé otra ponencia, ya pueda poner el barquito ahí. Todavía no. Esto es lo que ya se viene haciendo. La verdad que en estos últimos 7 años sí se están haciendo ya más cosas más interesantes. Todavía no se aplican, digamos, a la vida real, pero sí se están haciendo ya cosas importantes, como lo que ha hecho Damen, que hizo la hélice hecha con WAM, con Wire Arm Additive Manufacturing, que es una técnica de aditiva metálica, y en la Universidad de Maine también han hecho un barco completo, impreso, que es este que veis abajo. O sea, ya se van haciendo cosas importantes, ¿no? Ya se están mirando soluciones que de verdad puedan servir. Nosotros, por nuestra parte, pues hemos empezado a hacer, llevamos ya 6 años, haciendo proyectos de aditiva orientados a incorporar estas tecnologías al sector, ¿no?, de la construcción naval. Hemos hecho todos estos proyectos y seguimos haciendo más proyectos. No solo como desde el punto de vista de nueva construcción, sino desde el punto de vista de impresión a bordo, desde el punto de vista de piezas obsoletas, de repuestos, desde todos los puntos de vista, no solo como pieza final, sino para hacer moldes o en cualquier ámbito donde podamos aplicar estas tecnologías, tanto poliméricas como metálicas. Pero esto es fundamental. Esto no vale para todo. O sea, esto de gente que te pone un cabezal de impresión en el pórtico, o eso decían, e imprimes un barco entero, no. Hasta ahí, no. Esto tiene sus limitaciones como cualquier tecnología. Esto no vale para todo y, desde luego, la fabricación aditiva no viene aquí a sustituir nada. Viene a complementar siempre. O sea, esto de que ya terminamos con la calderería y con la soldadura, no. De eso, nada. Daos cuenta de que al final de la Segunda Guerra Mundial fue cuando se empezó a utilizar la soldadura. Fijaos la de años que han pasado para tener lo que tenemos ahora, ¿no? Y se empezó a utilizar por una necesidad, ¿no? Hacía falta hacer barcos rápidamente, que fueron los famosos Liberty, y se empezó a utilizar la soldadura y se vio que era mucho más rápida que lo que era el remachado tradicional. Y ya lo tenemos implementado, ya no se puede concebir la construcción naval moderna sin la soldadura. Pues esto pasará igual con la aditiva. Llevamos solo 7 años, por lo menos lo que yo llevo con esto. Y se están consiguiendo cosas. Lo que pasa es que es difícil. Evidentemente no vamos a imprimir un barco entero, yo no lo veo, pero sí muchísimas piezas y soluciones que podremos darle a la construcción naval gracias a estas tecnologías. Estas son las tecnologías que, después de todos estos años de experiencia, creemos que son las más adecuadas para la construcción naval. Más o menos os las voy a explicar, pero bueno, FDM es lo que más se conoce, que es fundir lo que es un polímero para crear una pieza, ¿vale? SLS sería cama de polvo, que es una tecnología que utiliza un material en polvo y con un láser lo va sinterizando hasta obtener una pieza. Esto está muy bien para geometrías complejas. WAN, Cold Spray, LMD y Meltio son tecnologías de fabricación aditiva metálica de gran formato, evidentemente nos interesan, y resina para hacer modelos de canal y piezas muy específicas. El resto de tecnologías, a día de hoy, y digo a día de hoy porque esto está evolucionando cada año, entonces lo mismo el año que viene aparece algo nuevo y nos sirve, pero a día de hoy esto es lo que nos serviría.
¿Qué hacemos nosotros en Navantia? Pues tenemos un centro de excelencia de fabricación aditiva que se creó hace 7 años con la única intención de buscar soluciones para el sector naval, para ver cómo podíamos integrar todas las tecnologías, digo, todas y todos los materiales en el barco. Estamos ubicados aquí, en Puerto Real, afortunadamente. Realmente hay muy poco aquí en Andalucía con respecto a esta industria y la idea es que esto se fomente aquí y que haya una creciente industria dedicada a este sector, a la fabricación aditiva. ¿Cómo se va a conseguir? Pues empresas tractoras, en este caso como Navantia, pues que empiecen a solicitar piezas hechas con estas tecnologías y entonces tendremos un tejido de talleres, tejido de empresas que empiecen a facilitarnos estas piezas. Estamos ubicados aquí, pero evidentemente damos servicio a todo el grupo. Estas son las instalaciones que tenemos a día de hoy y estas son las impresoras. Realmente esto, las impresoras es lo de menos. Lo difícil es llegar a las soluciones, a los archivos. Una vez que los tienes, el hacerlo, para mí es lo de menos. Realmente estas impresoras de hecho ya se han quedado obsoletas, cada año que pasa se van quedando obsoletas. ¿Y qué queremos hacer en el centro en el CEFAM? Lo que queremos es aunar los conocimientos de construcción naval con los de fabricación aditiva. Eso es fundamental. O sea, en cualquier industria vas a tener que tener gente con sus conocimientos, sea en ferroviario, en la automoción, tienes que tener a gente que conoce su oficio, su industria, y gente que conozca la fabricación aditiva, y unirlos es fundamental. Y eso es lo que hacemos en el centro de excelencia. Lo que pretendemos es subir el TRL de estas tecnologías. Esto es un ejemplo. O sea, esto es una estiba de manguera de un barco convencional. Son de acero. Son de acero, se oxidan, pesan y realmente no tiene sentido hoy en día ya que todavía sigamos utilizando estas cosas. Y lo que hacemos al final es buscar un diseño optimizado de esta pieza de tal manera que pese poco. Si podemos utilizar polímero, lo vamos a utilizar, porque al final el agua salada es como el ácido para cualquier metal, ¿vale? Incluyendo el acero inoxidable. Se lo come. Entonces, el polímero no. Y poner esto en un barco es ahorro de peso, ahorro de energía, porque se tarda muy poco en imprimir esta pieza y se tarda mucho en fabricar esa. Y aparte, no se corroe, con lo cual esta pieza va a poder durar, no eternamente, evidentemente, pero sí mucho más que la pieza metálica. Fijaos todo lo que hay que hacer para llegar a eso. O sea, no es tan fácil. No es llegar y coger un archivo y lo pongo a imprimir. Esos son algunos de los parámetros que hay que tocar en el software de segmentación para llegar a esa pieza. Y cualquiera de ellos que toques te cambia el resultado final. O sea, por eso os digo que al final lo importante es llegar a ese código máquina, que es lo que interpreta la impresora para llegar a esa pieza. Y luego, evidentemente, habrá que hacer un postprocesado a todas ellas. Un lijado, o un atornillado, o meter insertos. Hay muchísimos postprocesados que se pueden hacer. Y estas son las dificultades. Estas son las dificultades para poder integrar la fabricación aditiva en casi todas las empresas, pero bueno, yo lo voy a hablar desde el punto de vista del sector naval. Los materiales, fundamental. Si no tienes materiales con las características que te hacen falta de resistencia al fuego, resistencia a hidrocarburos, que sean baratos, no vamos a poder llegar a esto. Evidentemente,
ya hay muchos materiales, ya tenemos materiales V0, se ha evolucionado mucho en este tema, con lo cual yo creo que se está andando bastante rápido para solucionar este problema. La optimización de diseño, lo que os he enseñado. Al final tú tienes que tener un equipo de gente que te optimice, porque la mayoría de los diseños actuales no valen para poder imprimirlos o no son adecuados. Y además obtener los códigos máquina, que es específico para cada tipo de impresora. Soluciones viables y repetitividad. No te puedes poner a decir voy a imprimir cualquier cosa. Esto es lo difícil. Encontrar algo que de verdad tenga sentido para poder hacer con fabricación aditiva. ¿Vale? O sea, imprimir se puede imprimir cualquier cosa, pero tiene que tener un sentido, tiene que tener una ventaja, un ahorro de peso, un ahorro de precio, algo. Si no, no tiene sentido. Y evidentemente la fabricación aditiva nunca va a poder competir con piezas que sean comerciales, ¿vale? Y repetitividad. Ya os he enseñado todos los parámetros, y esos son unos cuantos, que se pueden tocar en el software de segmentación. Es necesario poder repetir las piezas una vez que ya tienes el diseño. Y esto es una de las cosas que las sociedades de clasificación y los certificadores más temen. Evidentemente, si yo imprimo la pieza en X, Y o Z, me va a cambiar ya la pieza. Me van a cambiar las características de esa pieza. Otro problema, la propiedad industrial. Llegará un día que lo haya. Nosotros al final estamos cogiendo piezas, las escaneamos y las imprimimos. Y pasará igual que con la impresión 2D, que al final estábamos copiando libros. Tienen su autor y esto habrá que al final legislarlo. La ciberseguridad. ¿Cómo protejo yo esos códigos que son míos para que no puedan circular por Internet libremente y no los pueda imprimir cualquiera? Dimensiones de la pieza. En nuestro caso, es un hándicap. Evidentemente, en la construcción naval todo es a lo grande. Hay muchísimas piezas en un barco, pero la mayoría son grandes. Entonces, en este tema no es lo mismo imprimir piezas pequeñas que gran formato, porque los problemas crecen de forma exponencial. Normativa y certificaciones, pues evidentemente es una cosa con la que estamos ya trabajando, pero necesitamos adaptar la normativa actual para que se permita meter este tipo de piezas en un buque. Y el cambio de mentalidad. Debería haberlo dicho lo primero. Yo creo que es lo peor. O sea, la típica frase de si funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? Eso no hago más que oírla. Y es un gran problema. O sea, la construcción naval es muy tradicional y siempre se ha hecho así, ¿y por qué lo vas a cambiar? Pues ese es el problema. Pero bueno, en eso estamos nosotros, que al final con datos y con proyectos vamos demostrando la viabilidad de todas estas soluciones. Y este es otro de los problemas que tenemos, que evidentemente son los movimientos del buque en el caso de meter impresoras a bordo. También lo estamos estudiando porque al final los armadores lo que quieren tener es un equipamiento dentro del barco y poder hacerse sus propios repuestos de una forma rápida y segura. Entonces, estamos también estudiando este tema. Esto fue el proyecto 3D on Board que hicimos, que fue precisamente comprobar cómo afectan los movimientos del buque a una impresión. Evidentemente se demostró que debido a los pantocazos y balanceo, cabeceo, hacía falta una plataforma estabilizadora si de verdad queremos imprimir piezas de una forma fiable a bordo. No me refiero a hacer llaveritos, que eso se puede hacer hasta con mala mano. Me refiero a hacer piezas que después se van a utilizar en el barco. Entonces, estamos ya desarrollando una plataforma estabilizadora más simple, porque esta se hizo en colaboración con la universidad, esta se hizo para simular y estabilizar, pero tiene que ser algo mucho más simple. Y esto es lo que se instalará en las futuras fragatas F-110.
¿vale? Empezaremos con una impresora plug and play de pequeño formato y ya iremos estudiando a ver de meter equipos más complejos. ¿Y casos prácticos? Pues os voy a poner el último que hemos hecho, que es hacer una pala de timón de una corbeta. Más que nada para que veáis hasta dónde se puede llegar con esto. Y no se trata solo de utilizar solo la fabricación aditiva, se trata de aunar lo que os he dicho. En este caso hemos unificado lo que son los procesos tradicionales, como es hacer ese núcleo de acero de una forma tradicional, y hemos eliminado todo lo que hemos podido eliminar de acero, sustituyéndolo por piezas hechas en aditiva polimérica. Y esta pala es funcional. Esto está simulado, evidentemente, y todo esto lleva un año de estudio, hasta llegar al diseño que veis aquí. Hemos cambiado el diseño infinidad de veces. Todas las piezas van empernadas, con llave dinamométrica, y realmente al final estamos hablando de que reducimos más del 50% del peso. O sea, imaginaos quitarle 7 toneladas a un barco en la popa. Al final, pues supone que puedes cargarlo más, menos vueltas, menos viaje o incluso reducción de combustible. ¿Vale? Además de esto es una pala convencional. Está copiada de las corbetas de Arabia, las que se están haciendo aquí. Pero con la aditiva podéis hacer más, que es lo que queremos hacer nosotros. Cambiar las formas hidrodinámicas de la pala para que tengan reducción de cavitación en popa, por ejemplo. O sea, la mayoría de las palas no se ponen en línea con el eje por el tema de las cavitaciones. Podemos mejorar las formas hidrodinámicas de esa pala, incluso hacer una pala asimétrica. Todas las palas se hacen simétricas porque constructivamente, con las técnicas tradicionales, es muy complicado hacer formas complejas. Pero con la aditiva sí se puede hacer. Y otra cosa que queremos incorporar a esta pala es una sensórica. Como tiene un recubrimiento de fibra, queremos meterle sensores en la pala para monitorizar lo que sucede en la popa del buque. ¿Vale? Esta es la pala terminada. ¿Vale? Tiene 17 piezas impresas. La más grande de esas piezas, que está hecha en asa puro, tiene 130 kilos. Hablamos de que es 1 tonelada más o menos de polímero. O sea, es que es lo que os digo con los tamaños. Al final, los tamaños importan. No es lo mismo imprimir una pieza pequeña que esto. Pero al final es ir combinando técnicas, ¿vale? Estas son las reducciones. Bueno, el peso al final lo hicimos una pesada y eran 3.000 kilos. No llegaba ni a 3.500. Y el peso inicial son 7.500. Eso también está confundido. El tiempo de fabricación lo reducimos a 3 meses. Pero es que además lo hace una impresora. Tú tienes varias impresoras funcionando y un equipo de gente que te va a hacer el núcleo, un equipo de caldereros, y luego con un equipo de mecánicos montas todas las piezas. Y el coste evidentemente se reduce mucho. El mantenimiento. Esta pala, si tuviera un accidente, sí podríamos cambiar la pieza que se haya deteriorado. En el caso de una pala convencional, la reparación sería muy costosa. Y esta pala obtuvo un premio en Bilbao, en la Feria de Aditiva de Bilbao, y se llevó el primer premio a la innovación. Y esperamos sacar nuevas cosas y en las próximas ediciones optar también a estos premios. Os voy a poner un vídeo de cómo se hizo la pala, porque es interesante, es la única forma de comprenderlo. Vamos. Realmente parece fácil, pero llegar a esto es muy complejo. Trabajar el asa puro es muy difícil, hay que mantener una temperatura constante, porque se deforma con nada, pero bueno.
Algunos ejemplos más, una consola táctica, también está hecha en polímero. A lo mejor dices, bueno, la consola entera, no vayamos a asustar a esta gente y hacerla entera no, pero sí ciertas partes de la misma. Todo esto se ha ido haciendo para demostrar que se puede hacer. Evidentemente esa pala ahora tendremos que pasar a certificación. Ya os digo que, bueno, una sociedad de clasificación le presentas una pala de timón, que es una de las piezas más complejas del buque, por la criticidad que tiene, y enseguida se echa a temblar. Pero al final tendrán que pasar por el aro, ¿vale? Una rejilla de toma de mar, con su payete, una tapa de escotilla. Y estos son maquetas técnicas que antes se hacían de madera, pues con aditivas se hacen en un momento. Esto es lo que es la maqueta de fondeo de un buque, que se hace siempre para comprobar que el ancla no va a tener problemas. Pues antiguamente había que mandárselo a hacer a un artesano en madera, para lo cual no digo que se acaben profesiones, sino que se pueden adaptar, ¿vale? Y esto, lo que os digo, al final, ese es el diseño original del volante de una válvula. Al final tú tienes que cambiar el diseño y hacer un diseño optimizado que aguante lo mismo que el volante de hierro, ¿de acuerdo? O sea, ahora, como veis ahí, este volante que es de polímero, con este diseño aguanta lo mismo que un volante metálico. Y piezas obsoletas de buque. ¿Hay cuántos barcos hay por ahí con más de 25 años que tienen un montón de piezas que ya no fabrican? O la típica pieza que es un kit y yo te vendo el kit completo. Eso solo no te lo vendo, ¿no? Pues eso nos pasa hasta en casa. Pues con esto se escanea la pieza y se imprime en un momento. O sea, yo diría que esto es la parte fácil, ¿vale? Las piececitas, al final, para la aditiva, es una solución muy sencilla. ¿Y las conclusiones? Pues esta es la única. Solos no vamos a poder. Nos hace falta el apoyo de las universidades y de los centros de formación profesional, porque no hay profesionales en este tema. No hay muy pocos profesionales que sepan de fabricación aditiva a un nivel industrial, muy pocos.
Y no solo me hace falta ingenieros, necesito técnicos. Me hace falta el apoyo de las sociedades de clasificación, ¿vale? Y normativas. Hace falta mucho apoyo. Pero yo creo que se podría conseguir. Y evidentemente hay que contar con las empresas. O sea, empresas que vengan, que se asesoren y que empiecen a ver el negocio que supone todo esto, ¿vale? Y que creen nuevos negocios, un nuevo negocio aquí en la Bahía de Cádiz. ¿De acuerdo? Y creo que no tengo nada más. Pues gracias. Vamos a abrir un ciclo de preguntas para los tres ponentes. Primero era de la elaboración del sistema de control del ROP, el segundo sobre la optimización de carenas en buques pesqueros fuera de los rangos de tal, y el tercero el de don Víctor Casal, que era sobre fabricación aditiva. Pues bueno, adelante. Quería provocar la respuesta, porque yo sé que dentro de la modestia que caracteriza a Mariano no la quería decir, pero sé que implantó el sistema suyo de control en un doctorando que está en la escuela, ¿no? Hola. Sí, bueno, pues lo que se hizo fue coger un ROP comercial, el Sirius Nano, y se implementó el sistema y se ve que funciona, que hay posibilidades no solo en el Sirius Nano, sino en muchos... yo creo, todavía no está hecho, pero yo creo que en bastantes ROP comerciales se puede implantar, claro. El problema estaba en que ella no evolucionaba en su doctorado porque no podía tocar las tripas del ROP, o de un ROP comercial, y al implantar su sistema pues ya pudo ir haciendo cosas para evolucionar en su doctorado. Otra pregunta que tenía para don Víctor era sobre el tema de la fabricación aditiva. Cuando yo me enteré que se había implantado esta tecnología en una pala de un timón, claro, dije, bueno, pues en mi barco no lo pongáis, porque claro, lo que dice la sociedad de clasificación, cuidado, están reacias que me pongan... Yo siempre decía, bueno, esto le tendrían que poner algún sistema que estructuralmente fuera capaz de soportar los momentos flectores, porque claro, el polímero no lleva como la fibra de vidrio, bueno, los materiales compuestos, una componente de tela y una componente de polímero. En este caso he visto que le pusiste tela. No, lo que es todas las piezas poliméricas llevan unos refuerzos, unos stinger, unos refuerzos metálicos, ¿vale? Las pletinas que unen todas las piezas para que resistan las tensiones. Integrar en el mismo... Una vez que tienes las piezas montadas, se le mete un refuerzo metálico para que todas las piezas estén alineadas y no se vayan a separar. Aparte de que todas van empernadas con un número de pernos calculados para que soporten las tensiones, ¿vale? Esto ahora, ya te digo, esto ahora las tendremos que pasar a un laboratorio homologado y hacerle todos los ensayos de mal tiempo, de esfuerzo, de la prueba de choque, esta que se le hace una bola, todas esas pruebas las tiene que pasar, ¿vale? Pero ya te digo, el polímero está estudiado con un espesor adecuado para que soporte las tensiones, ¿vale? Y Álvaro me quedó y no la ha explicado, quedamos en que lo tenía que explicar. ¿Qué estudios futuros le quedan al trabajo que tú estás pendiente? En temas de ensayo, en temas de estudios con otro tipo de programas, etcétera. Bueno, pues... ¿Se escucha? Sí. Nosotros estamos iniciando, estamos
haciendo ya la ecuación y demás para empezar el estudio por CFD, por el análisis de las cadenas por CFD, que nos permitirá pues sacar nuevos resultados, porque al final el CFD es como nuestro canal de experiencia virtual y nos permitirá sacar más resultados y poder ir probando y modificando un poco la forma del bulbo pues, para optimizarlo todo lo que se pueda, porque yo creo que esto es una primera versión, como quien dice, pero esto tiene margen de mejora. Entonces, pues, en un futuro pues, muy cercano, pues, seguiremos estudiando. Bien, muchas gracias a los tres. También, la siguiente paso, tenemos un convenio que acaba de cerrar la Escuela de Ingenieros Navales, tenemos un convenio con el CEIPAR y con la Escuela de Madrid para la utilización de sus canales. El siguiente paso, hasta que la universidad no nos monte aquí un canal de experiencia, pues utilizar ese convenio para ensayar, entre otros, ensayar los modelos ya para llevarlos a un entorno localizado. Bueno, ¿alguna pregunta más para...? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los tres ponentes. Han sido unas presentaciones muy interesantes. Y mi pregunta va dirigida a Víctor. Hasta donde conozco, la tecnología de impresión 3D, las superficies de acabado son unas superficies no muy buenas, un tanto rugosas, y para fabricación de piezas que luego llevan una operación posterior de ensamblado, que tienen que ser una superficie buena, requiere una operación de mecanizado que lo que hace es encarecer el proceso. En este sentido, quería saber cuál es vuestra experiencia, si habéis encontrado este tipo de problema y si le habéis dado alguna solución. Muchas gracias. Sí, nos hemos encontrado con esos problemas. De hecho, las piezas que tú has visto en la pala, todas tuvieron que ser mecanizadas en la zona de contacto, ¿vale? Esto no encareció demasiado. Ten en cuenta que mecanizar un polímero es mucho más sencillo que mecanizar un metal. Entonces, realmente no supuso gran cosa. Y no mecanizamos todas las piezas porque la propia fibra ya cubre lo que son las layers o las capas de impresión. Entonces, en este tema, o bien recubres con fibra o mecanizas, pero no siempre es necesario. Estas piezas, ya te digo, solo hemos mecanizado la zona de contacto, lo que era necesario. Pero sí que es cierto que es uno de los problemas con el que nos encontramos, que son las capas, Pero bueno, hay muchos métodos de postprocesado y seguimos estudiando con empresas que se dedican especialmente a esto, a ver cómo podemos mejorar todo este tema. Pero en el gran formato no tienes otra, tienes las capas y eso no te lo quita nadie. O lo recubres o lo mecanizas. ¿Alguna pregunta más? Sí, para Mariano. Mariano, hemos visto un prototipo de ROP categoría 1, por lo cual una ventaja porque es de observación, no tiene que llevar carga, no tiene que llevar una serie de suplementos. ¿Está pensado desarrollarlo con cordón umbilical o tenéis algo previsto pasar a un control que no disponga de cable, que sea por control remoto? Lo primero y lo segundo, la perspectiva que tenéis al pasar al plano operativo, que es lo importante, ¿hasta qué profundidad estaría operando un robot de estas características? Vale, gracias. Pues respecto a eliminación del sistema umbilical, ahora mismo, sinceramente, estoy tan ocupado que no me he puesto a hacer nada, sinceramente hablando, pero bueno, todo es ponerse y si sale una línea por ahí, pues ponerse. Y respecto a la profundidad, en el caso del prototipo que diseñé, pues viene limitada por, digamos que el cuello de botella lo da el acrílico, el material acrílico, que estaba, no recuerdo cuál era la profundidad máxima, pero bueno, el diseño que se realizó para unos 80 metros de profundidad, el diseño máximo de ese prototipo. Entonces, bueno, creo que, no sé si he respondido a tu pregunta o no, pero sí, eso es lo que sí. Bien, ¿alguna pregunta más, curiosidad, inquietud? Sí, una cosita. Gracias por las tres ponencias. Tenía una pregunta para Mariano y otra para Álvaro.
Para Mariano, yo iba a preguntar también lo mismo de la conexión, porque claro, ser un sumergible, como conectas con radio, ¿no? Es complicado, no sé, hubiera una boya o algo. Pero bueno, te iba a preguntar una cosa más técnica. Es curioso que lo hayas hecho con HTML y quería saber cómo habías hecho esa conexión exactamente. ¿Directamente Arduino tiene dentro un servidor web y luego tiene un cable y por ahí? ¿Cómo funciona esa parte? ¿Tienes un servidor externo? Bueno, el servidor en local se ejecutaba en el ordenador que estaba con el operario. Entonces lo que se establece una conexión a través de una librería compatible con JavaScript. Entonces es que como queremos sacar o sea, la idea es hacer el sistema de control, darlo a conocer al mundo para que todo el mundo pueda usarlo. Pero queremos sacar antes de hacer eso, queremos sacar una publicación. Entonces no sé si no sé si puedo decirte mucho más detalle o no, pero vamos, la idea es que en un futuro esté abierto para todo el mundo y que todo el mundo lo pueda usar y todo el mundo pueda innovar con ello. Vale, si hacerlo en web siempre facilita mucho la integración, pero es curioso. Y para Álvaro, lo ha dicho un poco ya Aurelio, pero ¿qué podíamos esperar de ahorro en términos absolutos? Yo, por ejemplo, que no sé nada de este tema, ¿no? ¿Cuánto combustible gasta un barco de este tipo cada día, por ejemplo? ¿Y qué balance así en términos absolutos podríamos conseguir ahorrar respecto a lo que podría costar ese bulbo o las implicaciones que podría tener a la hora de ponerlo? En fin, para los armadores económicamente, ¿qué podrían esperar? Pues bueno, en la tabla lo mostré antes, pero claro, estaba dado en gramos kilovatios hora, pues entonces habría que hacerle el ajuste anual de las horas en las que está navegando el buque. Y en principio pues estamos un poco a la espera porque hasta que no nos diga el armador su ajuste y tener en cuenta también los días que ha faenado todo el año por el tema de condiciones climáticas, que los días que pueden salir, los días que no, pues estamos un poco ahí a la espera y hasta que no nos dé él su ajuste, los días y demás, pues no podremos eso, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, de consumo específico se ahorra alrededor del 3,65%, pues extrapolando todo eso a todo el consumo en todo el año y además multiplicándolo por todos los pesqueros que hay en España, pues ese pequeño valor se convierte en una cifra bastante significativa. ¿Me ha hecho otra pregunta o era esa? Sí, básicamente. Es que no sé cuánto combustible gasta, en fin, pero bueno, 3% sí que es mucho. Bueno, profundizando un poco, para que te haga una idea del número absoluto, ¿no? Que es lo que realmente es la perra. Al final, unos 7.000, 6.000, 7.000 euros que tiene de inversión, están las previsiones del armador, lleva con él ya unos meses y las previsiones últimas, antes de llegar por aquí, que se la pregunté, es que la idea suya es amortizarlo en 2 años, la colocación del bulbo, o sea que está bastante bien. Sí, está muy bien, mucho mejor que unas placas solares. Muchas gracias. Bueno, yo quería comentarte una cosa a ti. ¿Os habéis planteado hacer un estudio de viabilidad para hacer estos bulbos con aditivos? Pues la verdad que no. La verdad que no... Es que nosotros ya nos hemos planteado eso más de una vez. Hacer un bulbo con aditiva, en este caso, si para un pesquero con polímero se podría hacer. Incluso las formas podrías hacer las que quisieras. O bien como pieza final o a modo de hacer el molde para abaratar el tema. Yo lo dejo caer. Pues ya lo tiene Víctor y Álvaro, estáis aquí. Pues empezar la colaboración con Navantia, que Navantia apoya todas esas ideas. Yo, la verdad que cuando estaba abajo, pues claro, por fin a cada uno relaciona pues con lo que está... Claro. Eso, pero y le quería preguntar luego, pues fuera en la comunidad acerca de eso. Pues luego vamos a hablar, porque... Y yo creo que podemos sacar algo como... Que si tú esto a los armadores le das un producto mucho más barato, entonces facilita la incorporación. Claro, lógicamente. Gracias. Bueno, ¿algo más? Bueno, pues me gustaría que son merecedoras de un aplauso. Buen trabajo.